Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema Tercera Revolución de la Química, aportaciones de Lewis y Pauling. Pero previamente a ello, vamos a ver con brevedad las primeras dos revoluciones que fueron importantísimas para esta ciencia. La primera de ellas se relaciona con los trabajos de Lavoisier y ocurrió entre los años 1770 y 1790. Esta revolución de la química es importante porque marca el comienzo de la química experimental cuantitativa con el uso de la balanza. Es decir, mediante los trabajos de Lavoisier se empezaron a introducir en el mundo de la ciencia la realización de mediciones sistemáticas que permitieron el controlar las variables que pudieran incidir en un experimento. Y en ese sentido es que estas mediciones se convirtieron en un requisito. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se podría garantizar que los resultados de un experimento pues no fueran fortuitos o al azar, sino que se pudiera obtener ese mismo resultado la cantidad de veces que se hiciera ese experimento, eh, independientemente de la persona que lo llevara a cabo. Entonces, por esa razón es que fue muy importante este hallazgo y ello derivó también en la formulación de la ley de la conservación de la masa en 1779, que establece que ante todo cambio químico, estando en un sistema cerrado, la cantidad de masa siempre permanece constante. O lo que significa también, nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Entonces esta ley es importantísima para poder entender cualquier fenómeno relacionado con la química y la naturaleza en general. La segunda revolución de la química hace referencia a los trabajos de Mendeleev, principalmente en 1769. Los químicos lograron identificar las propiedades de los elementos y en función de ello poder organizar y clasificarlos para posteriormente eh, formular o dejar organizada lo que conocemos actualmente como la tabla periódica. Entonces, de los trabajos de Mendeleev se formuló la ley periódica que establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática conforme se incrementa el número atómico. Recordarán que el número atómico se refiere a la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Y los elementos en la tabla periódica están ordenados en función de esa cantidad de protones. De tal manera que si nos situamos en un periodo de la tabla periódica, por decir donde se encuentra el potasio, tenemos que el potasio tiene una cantidad determinada de número atómico, en este caso sería 19, si no me equivoco, y luego le sigue el calcio con número atómico de 20, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo importante de esta ley es que las propiedades de los elementos van a variar en función del número atómico, y va a llegar un momento, por ejemplo, cuando se llega a los gases nobles, si brincamos a la siguiente casilla, al siguiente número atómico, el siguiente número atómico será un elemento metálico. Y comenzamos con un nuevo periodo. Entonces, por eso se dice que las propiedades son periódicas, porque son cíclicas, ¿sí? La tercera revolución, que es la que nos ocupa, ocurrió entre 1885 y la primera mitad del siglo XX. Y en esta época destacan las investigaciones de Franklin, de Kekulé y de Van Hoff, quienes nos introducen una forma de representar y visualizar el mundo submicroscópico. Es decir, las moléculas que actualmente nosotros observamos o trabajamos en los cursos clásicos de química, pues derivaron o tuvieron sus orígenes en la forma de entender de estos científicos que sentaron las bases para poder comprender, para poder representar las moléculas o los átomos que nosotros no somos capaces de ver eh, sin la utilización de un instrumento. Pues. Dos de los químicos que destacan son Gilbert Lewis y Linus Pauling, que vamos a ver en qué consistieron sus trabajos. Pero básicamente Gilbert Lewis pues, plantea la regla del octeto, que es importante para poder predecir la reactividad que tienen los átomos al formar un enlace, si estos lo pueden formar o si no lo pueden formar. Y también nos dejó como legado los símbolos de Lewis que nos permiten representar la valencia de los átomos. Y Linus Pauling demostró que los enlaces iónicos y covalentes se entienden como dos extremos en una escala continua.
Él también nos introduce el concepto de electronegatividad. Concretamente, las aportaciones de Lewis. Bueno, es importante recordar cuáles son los símbolos de Lewis. Como lo podemos observar aquí en la pantalla, los símbolos de Lewis constan básicamente del elemento y el símbolo del elemento y los puntitos que nos refieren la cantidad de electrones de valencia, entendiendo que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran posicionados en la capa más externa de un átomo. Entonces, estos elementos, estos electrones son muy importantes porque gracias a ellos es que la unión entre dos átomos, ya sea iguales o distintos, va a posibilitarse. Y existe una tendencia natural a que los elementos completen ese orbital de valencia con 8 electrones para poder ganar estabilidad. De esa manera, aquel átomo que tenga los 8 electrones se dice que es estable. Tal es el caso de los enlaces de los gases nobles. Pero todos los demás elementos a los que les falte un electrón o varios para poder completar 8, pues van a requerir hacer algún ajuste para ganar esa estabilidad, ya sea donando su electrón o los electrones o bien aceptando electrones. Ejemplos de enlaces son los iónicos y los covalentes. Son los dos tipos de enlaces químicos que se pueden explicar mediante el uso de los símbolos de Lewis. Como ustedes pueden apreciar, el litio tiene un electrón, el flúor tiene 7 electrones, le falta un electrón, por lo tanto, ¿de dónde va a obtener ese electrón? Pues del litio. Al interactuar con litio, este le va a transferir su electrón y se va a formar una molécula iónica o un enlace iónico en este caso. ¿Por qué? Pues porque esa transferencia propicia que se forme un catión y un anión. El anión es negativo, el catión es positivo. Y esto pues obedece a la ley de las cargas que establece que signos distintos se van a atraer en tanto que signos iguales pues se repelen. Entonces, de esa manera se crea una interacción electrostática muy fuerte que va a propiciar que se forme este enlace. Por otro lado tenemos el enlace covalente, en donde no ocurre una transferencia, sino que ocurre una compartición de electrones. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los electrones no se queda un átomo con los electrones, sino que de alguna manera es como si se pusieran de acuerdo porque tienen el mismo nivel de electronegatividad y por lo tanto pues comparten. Como ustedes pueden apreciarlo aquí, se forma el enlace. Existen tres tipos de enlaces covalentes. Está el simple, el doble y el triple. Y la diferencia entre unos y otros son la cantidad de pares compartidos de electrones. Por ejemplo, el enlace simple consta de un par de electrones nada más, como ustedes pueden observar. ¿Sí? En el caso del enlace doble son dos pares de electrones y se representa con dos diagonales, con dos iones. Y el enlace triple consta de tres pares de electrones, representados con tres iones. Aportaciones de Pauling. Bueno, existen enlaces covalentes y iónicos, por supuesto, pero las moléculas no van a ser completamente covalentes o completamente iónicas. Y es en ese sentido que existe un gradiente que es la aportación de Pauling. Esto propicia que existan moléculas que tengan polaridad. Y por polaridad entendemos aquella condición que se caracteriza por la presencia de que las cargas están distribuidas de una manera desigual en la molécula, como lo pueden observar en este modelo. Si ustedes observan, un extremo de la molécula tiene una carga parcial negativa y el otro tiene una carga parcial positiva. Entonces tenemos extremos distintos, ¿sí?, de naturaleza diferente, por lo tanto hablamos de dos polos. Cuando hablamos de una polarización, hablamos de que hay una diferencia de cargas. Y es un concepto aplicado a muchos ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de una polarización política, hablamos de diferencias políticas, polarización ideológica, polarización de ideas, diferencias de ideas, ¿no? Y así podemos aplicar a muchos ejemplos. Bueno, esto va a implicar que exista una diferencia de electronegatividad. ¿A qué se debe la polarización? A la electronegatividad. Y la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos a
atraer los electrones de otros átomos. Entonces, esta situación va a propiciar que al formarse los enlaces, una parte del enlace tenga una predisposición a acaparar los electrones y por lo tanto esa región va a ser más negativa que la otra. De ahí que hablemos de enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares y por supuesto del enlace iónico. Entonces el enlace covalente no polar es donde, como su nombre lo indica, no hay polos, es decir, los extremos no están diferenciados y la carga está distribuida de una manera pues equitativa, ¿no? En este caso tenemos el enlace entre dos átomos de flúor. Entonces como ambos tienen la misma capacidad de atraer electrones, pues ahí se dan, ¿no? Hay un empate, entonces por lo tanto existe una compartición. Es un enlace covalente no polar. En el caso del enlace iónico, que es el extremo, aquí la diferencia de electronegatividad es muy notoria. Por lo tanto, uno de los átomos va a acaparar los electrones. Y en ese sentido es que obtenemos una carga parcial negativa de ese lado y del otro positiva. Es el caso de la unión entre litio y flúor. Y la unión entre hidrógeno y flúor, pues digamos que es una unión intermedia entre estos dos tipos de enlaces. La electronegatividad es una propiedad periódica y por lo tanto podemos observar cómo esta cambia o tiene variaciones conforme vamos desplazándonos en la tabla periódica. Así, por ejemplo, podemos observar que si hablamos de la electronegatividad del potasio en este periodo, en la medida en que vamos desplazándonos hacia la derecha, vamos a encontrar que va aumentando la electronegatividad. Y por el contrario, o si nos centramos en el núcleo, mejor dicho, vemos que esta disminuye. De litio, tener 1.1, sodio 0.9, 0.8 potasio, hacia francio 0.7, el cual es el elemento menos electronegativo que existe. Y el más electronegativo es el flúor con 4.0, como ustedes lo pueden apreciar. Entonces, las diferencias de electronegatividad es lo que va a determinar el tipo de enlace, como lo pueden apreciar aquí. Si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0.4, hablamos de un enlace covalente polar, no polar. Si es de 0.5 a 1.7, hablamos de un enlace covalente polar. Y si es de mayor a 1.7, ya hablamos de un enlace iónico. ¿Cómo podemos saber si un enlace es covalente? Pues muy fácil, porque únicamente necesitamos ubicar los elementos y sus respectivas electronegatividades. Por ejemplo, si tenemos el litio y el flúor, ubicamos las electronegatividades de litio en la tabla de electronegatividades, que es 1.1 y 4.0. La diferencia entre 1.1 y 4.0 nos da 2.9. Por lo tanto, 2.9 es un valor que es mayor a 1.7. Por lo tanto, decimos que es un enlace iónico. Continuando con el siguiente ejemplo, si tenemos la unión entre nitrógeno y oxígeno, al igual que lo hicimos con el anterior, pues necesitamos ubicar las electronegatividades, nitrógeno y oxígeno. Como ustedes pueden ver, son dos elementos que están muy próximos, por lo tanto la electronegatividad será menor. 3.0 y 3.5, su diferencia es 0.5. Por lo tanto, si nos vamos a la tablita de electronegatividades, vemos que el valor está entre 0.5 y 1.7. Por lo tanto, hablamos de que es un enlace covalente polar. Y de esta manera es como podemos usar la tabla de electronegatividades que propuso Linus Pauling. Y eso sería todo, y por su atención, muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier duda que tengan. Nos vemos pronto, cuídense mucho.